Estimados colegas, buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un tema que es básico para entender las maloclusiones. Se trata de la base de cráneo. Normalmente es un tema complejo, amplio. En la especialidad lo vemos en un ciclo, ¿sí? Es una asignatura prácticamente. Eh, para estudiar este tema debemos buscarle una aplicación clínica para que no se quede solo en la teoría, sino también necesitamos una interpretación en la parte clínica. Mucho se habla sobre filosofías, técnicas y doy un comentario sobre eso. Existen tantas técnicas, tantas filosofías como tipo de brackets existen. Entonces, pareciera un mercado donde todos te venden una técnica, te venden una filosofía, pero la base de toda ciencia de la salud son las ciencias básicas, los principios biológicos. Los dientes están contenidos en unas estructuras óseas y estas estructuras óseas siguen principios, son principios biológicos. Entonces, más allá del bracket, que es lo que comúnmente se habla, debemos entender a las estructuras óseas, su crecimiento, la, el balance que existe y la interacción que existe entre todas las estructuras. Existirá estructuras óseas, dentarias y también existe la matriz funcional, el neuromuscular. Todo eso suma, todo puede interactuar. Podría ser una maloclusión donde esté presente el aspecto esquelético, dentario, funcional, ¿sí? Entonces, habrá casos también donde solamente esté alterado el aspecto dental. Cuando la alteración es del hueso, debemos acudir a las bases biológicas, a las ciencias básicas, ¿no? Y tanto se habla de filosofías que uno puede encontrar en el mercado, puede encontrar, ¿sí? Diferentes técnicas y filosofías, pero son muy pocas las que presentan, ¿sí? Las que presentan un sistema de diagnóstico y planificación. Son muy pocos los que tienen todo sistematizado en el diagnóstico y la planificación. Pocos tienen estrategias o técnicas propiamente dichas, su propia aparatología, incluso un sistema biomecánico que lo distingue de los demás, ¿sí? Y si a eso le agregamos un estilo de vida, una visión de las cosas, de por qué practicamos esta técnica, con la finalidad tal vez de mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, busca más allá de algo técnico, sino busca una visión de las cosas, un estilo de vida, ¿sí? Un bienestar común. Cuando tenemos la aplicación de todo esto, de las ciencias básicas, un sistema de diagnóstico, planificación, estrategias técnicas, aparatología, biomecánica, y le sumamos una visión de las cosas, ¿sí? Podríamos decir que estamos frente a una filosofía. Una filosofía no solamente es la técnica, no solamente son los brackets, no solamente son los alambres. Esa es una técnica o una prescripción. Pero una filosofía trasciende más allá de tu práctica privada. Lo que busca es eh, tener un impacto en la sociedad, en las personas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La ortodoncia no solamente está destinada para aquellos que tienen plata, sino también para aquellos que no lo tienen. Y debemos ser competentes frente a esa situación. No podemos decir que yo solamente coloco mini implantes y yo solamente utilizo brackets autoligados. No, nosotros como profesionales de la salud debemos desenvolvernos en diferentes situaciones. No podemos limitarnos al aspecto económico. Ayudar y compartir conocimiento a los demás, ¿sí? Mejorar nuestro estilo de vida y de los demás, o sea, de todos los pacientes. Devolverles la autoestima. O sea, buscamos un efecto que trasciende más allá de la técnica. Y ese estilo de vida, esa forma de hacer las cosas, es lo que
caracteriza una filosofía, no solamente el bracket. Quizás el bracket incluso desaparezca en algún día y prácticamente con ella van a desaparecer muchas técnicas, incluso muchas filosofías que se acuñan ese término, ¿no? Entonces, este es un esquema básico de cómo interactúan diferentes estructuras óseas. Y una de las estructuras donde inicia esta explicación, esta fisiopatología de las maloclusiones, es la base de cráneo. Por ejemplo, en un paciente clase 2 existe una extensión de la base de cráneo. Una extensión significa un aumento del ángulo de la base de cráneo. Tenemos un ángulo de la base de cráneo, ¿sí? Y este ángulo vamos a ponerle como alfa, ¿sí? Este ángulo alfa puede aumentar o puede disminuir. En caso aumente, ambas estructuras tendrán que desplazarse, voy a colocarlo aquí con una flecha, ¿sí? Van a desplazarse en ese sentido, lo que ocasiona, ¿sí?, es un efecto sobre la maxila y sobre la mandíbula. Una extensión de la base del cráneo lo que genera es una protrusión maxilar. Y en la base craneal media, ¿sí?, lo que genera es un desplazamiento de la cavidad glenoidea y también el cóndilo hacia atrás. En otras palabras, cuando se extiende la base del cráneo, ¿sí?, desfavorece a un paciente clase 2. No significa que esta variable de manera aislada genere una clase 2. Es posible que un paciente clase 2 tenga el ángulo de la base del cráneo disminuida y eso le favorece. La longitud y el ángulo de la base del cráneo son dos variables que deberíamos evaluar. La base del cráneo no lo vamos a cambiar con la patología, pero nos ayuda a entender el contexto de esta maloclusión, clase 2. ¿Sí? Entonces, esta base del cráneo tiene un efecto sobre maxila y sobre mandíbula. En un paciente clase 3, ¿sí?, lo que sucede en la base del cráneo es una flexión. Si yo dibujo el ángulo, este ángulo alfa disminuye. Para que el ángulo disminuya, voy a dibujarlo aquí a un costado, ¿sí?, para que este ángulo alfa disminuya, las estructuras deben desplazarse en este sentido. ¿Sí? No hay otra manera, no hay otra opción. Cuando el ángulo alfa disminuye, el maxilar crece en sentido vertical. Acá lo mencionan como una elongación vertical. No existe un avance maxilar, existe una elongación vertical, que se expresa facialmente como una deficiencia del tercio medio. La proyección malar, ¿sí?, la depresión infraorbitaria, la proyección nasogeniana se alteran. Entonces, en un paciente clase 3, le desfavorece una flexión. Pero si a un paciente clase 3 tuviera el ángulo alfa aumentado, sí le favorece. El ángulo de la base del cráneo por sí sola no puede generar la clase 3. La clase 3 es la suma de muchas variables. Será la suma del crecimiento de la base del cráneo, del crecimiento secundario de las suturas circunmaxilares, el crecimiento primario de la maxila, el crecimiento primario de la mandíbula y el crecimiento secundario de la mandíbula, la matriz funcional, factores locales, dentarios. Entonces, la clase 3 es la suma de varios factores. No podemos pensar de que solo una variable es capaz de controlar a todas las variables o que sea la única que genere una maloclusión clase 3 o maloclusión de clase 2. Entonces, este angulito, el ángulo de la base del cráneo, aproximadamente de 130 grados, ¿sí?, puede cambiar sus valores. Puede existir una extensión o una base de cráneo. Una extensión de la base de cráneo o una flexión de la base de cráneo. Entonces, esto puede generar cambios en la maxila, ¿no?
como vemos aquí en esta imagen, cómo se desplaza, ¿sí?, el maxilar con una rotación anterior, ¿sí?, cuando el ángulo de la base de cráneo aumenta. O cuando disminuye el ángulo, el maxilar desciende. Entonces, existe una asociación, una relación. No significa que exista una relación de causa-efecto. ¿Ok? Entonces, este ángulo alfa, este angulito alfa, puede aumentar, ¿sí?, o puede disminuir, ¿sí? ¿Lo vamos a cambiar durante nuestra terapéutica? No, pero nos ayuda a tener un contexto, ¿sí?, y dar un pronóstico, ¿sí?, al tratamiento, en especial en pacientes con crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo se extiende, la maxila se protruye, y cuando el ángulo disminuye, la maxila desciende. Existe poco avance maxilar. En otras palabras, el efecto final será una retrusión maxilar, ¿sí? En el caso de la mandíbula, en un ángulo que se extiende, ¿sí?, hay una tendencia al retrognatismo, y en un ángulo que disminuye hay una tendencia al prognatismo mandibular. ¿Podemos cambiar el ángulo? No. Entonces, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender la fisiopatología de la maloclusión, el desbalance que existe, que va más allá del maxilar y la mandíbula. Nos ayuda a establecer pronósticos, a entender mejor la maloclusión. Por ejemplo, este caso. Obviamente es paciente clase 2. Creo que nadie tiene dudas de que es clase 2. El objetivo de la cefalometría no es simplemente establecer de qué es clase 2. Aquí me interesa la intensidad de la maloclusión clase 2. Más allá de hacer un diagnóstico de clase 2, ¿no?, me interesa la intensidad. No es lo mismo una clase 2 con un ANB de 8 grados que un ANB de 16 grados. No es lo mismo. No es lo mismo un clase 2 de 5 grados que un ANB de 12 grados. La intensidad. Y la pregunta es, ¿esta clase 2 se debe solamente a una sola variable? ¿Se da por causa, por ejemplo, del crecimiento de la rama? ¿Se da solamente por una alteración en la longitud del cuerpo mandibular? ¿Se da solamente porque existe una retroposición o un ángulo goniaco aumentado? ¿Será simplemente por el hecho de que tenga un plano oclusal empinado? ¿Esa es la explicación? ¿O será la suma de todo? ¿Será la suma, por ejemplo, de un problema respiratorio? ¿Sí? ¿Será la suma de la flexión o extensión de la base de cráneo? ¿Sí? Incluso la longitud de la base craneal. Entonces, si hacemos una simple inspección cefalométrica, ¿sí?, vemos que tenemos este ángulo, ¿sí? ¿Cómo está el ángulo? ¿Está aumentado? No. El ángulo está disminuido en un paciente clase 2. ¿Y eso es favorable o desfavorable? En un paciente clase 2, la flexión de la base del cráneo le es favorable. Menos mal que tiene una flexión de la base del cráneo. Imagínense si hubiese habido una extensión de la base del cráneo. En una extensión, este paciente que ya de por sí es clase 2, imagínense si hubiese tenido una extensión de la base del cráneo, hubiese empeorado, ¿sí? Entonces vemos que no todos los pacientes de clase 2 tienen una extensión de la base del cráneo. En este caso estamos viendo que existe una disminución, una flexión de la base del cráneo, ¿sí? Y así debemos interpretarlo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, miren, en este caso, la longitud SN, ¿no?, está disminuido. Y el ángulo, en este caso lo están tomando con articular, ¿sí? Fíjense, 115.6. La longitud está disminuida y el ángulo también en un paciente clase 2. No siempre en un paciente clase 2 la longitud de la base craneal anterior está aumentada. Tampoco todos los pacientes de clase 2 tienen un ángulo de la base de cráneo aumentada. Entonces, tenemos que entender
¿Cuál es el contexto en el que estamos? Este otro paciente. Si yo veo al paciente a simple inspección, es un paciente clase 2. Es un paciente clase 2. Y si vemos sus valores, ¿sí? Bien, ¿sí? Vemos, por ejemplo, 123 está dentro de lo normal, ¿sí? Con Bastion SN también está normal, ¿sí? Aproximadamente 130, ¿sí? Y la longitud está ligeramente disminuida, pero dentro de esa desviación estándar. No hay alteración. El hecho de que sea clase 2 no significa que debamos pensar de que la longitud va a estar aumentada y el ángulo va a estar también aumentado. Este otro caso también es clase 2. También es clase 2. Veamos, ¿sí? El ángulo de la base del cráneo con articular, ¿sí? Está casi en promedio, tiene 119 de 123. Con Bastion SN está disminuido, ¿sí? Y vean la longitud de la base craneal anterior, 62 de 71. Y está disminuido. Pero el contexto es que es paciente clase 2. Este otro caso, que ya tiene características de clase 3, el ángulo de la base cráneo con articular está está dentro de lo normal, ¿sí? Y con Bastion SN está ligeramente aumentado, Pero veamos ahora la longitud de la base craneal anterior. Está disminuido. El ángulo está dentro del promedio, pero la longitud está disminuida. ¿Qué interpretación le puedes dar a eso? ¿Tendría alguna aplicación? ¿Lo ignoramos? ¿Aplicamos solamente el pegado de brackets y nos olvidamos de las estructuras en las que está presente la maloclusión? Este otro caso también es clase 3 y mucho más pronunciado. Veamos, el ángulo está disminuido. ¿Favorece o desfavorece? Desfavorece a un paciente clase 3. Desfavorece. Pero entendamos de que este paciente tiene un contexto, su fisiopatología empieza en la base del cráneo y estamos limitados en esa área. Pero lo entendamos así y explicar al paciente, mira, este valor debería ser 123, tú tienes 111. Ya son factores que trasciende el aspecto técnico o filosofal de las técnicas ortodóncicas. Tendría que ser un factor genético. La base del cráneo se desarrolla, ¿sí?, en los primeros años de vida. Y en los primeros años de vida, ¿sí?, la mamá cuida mucho al bebé. Todos los papás cuidan mucho a sus hijos los primeros años de vida. Y tratan de que no se exponga a factores ambientales desfavorables. Entonces, existe más un componente genético en la base del cráneo que un factor ambiental. Entonces, tengamos en contexto siempre evaluar la longitud y el ángulo. Fíjense que en este caso, su longitud está bien, tiene 70 milímetros de 71. No está mal la longitud, pero el ángulo tiene 111 de 123. Tengamos en cuenta eso, que a veces está alterado el ángulo o la longitud. ¿Qué aplicación clínica le podemos dar a esto? Finalmente, ¿sí? Porque a veces sucede que cuando iniciamos nuestra preparación, a veces la cefalometría no nos gusta. Y es que no la entendemos. Quizás por eso no te gusta, o a veces algunos dicen que no sirve, ¿no? Me parece inapropiado decir eso, ¿no? Quien no entiende la cefalometría simplemente se ve limitado en muchas cosas. Veamos, voy a poner como ejemplo
Este es el punto N. Como ejemplo, este es el punto N. ¿Qué pasa si el punto N, la longitud avanza, crece, el punto N avanza, ¿sí? Y ahora el punto N está por acá. Cuando yo trace SNA, ¿sí? ¿Qué pasa con el ángulo? SNA disminuye. ¿Qué pasaría si el punto N, la longitud disminuye, la longitud de la base de cráneo disminuye y el punto N está hacia atrás? ¿Qué pasa si ahora trazo SNA? El ángulo aumenta. El ángulo aumenta. ¿Qué pasaría si el ángulo de la base de cráneo, ¿sí? El ángulo de la base de cráneo se extiende y el punto N ya no está aquí, sino el punto N migra hacia una posición más superior? Si trazo ahora SNA, ¿sí? ¿Qué pasa con el ángulo? Disminuye. Si el punto N migra hacia la parte superior o el punto N migra hacia adelante, ¿qué pasa con el famoso SNA? ¿Qué pasa con el ángulo? Disminuye. Y a veces sucede que el SNA está muy disminuido y el SNB también. A esto le llamamos efecto geométrico. El efecto geométrico del punto N. ¿Cómo comprobamos eso? Veamos, voy a hacerle zoom. Aquí está normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el punto N migra hacia adelante? Fíjense, de 83 pasó a 75. El punto N está más hacia adelante, es una simulación. ¿Qué pasa si el punto N lo subo, ¿sí? Migra hacia la parte superior, ¿sí? ¿Qué pasa con el SNA? También disminuye. Y a eso le llamamos efecto geométrico del punto N. Entonces, muchas veces cuando utilizamos a la base del cráneo como referencia para evaluar la maxila y evaluar la mandíbula, primero debemos entender si esta base del cráneo, esta referencia, está bien o no está bien, si está alterada. Debemos tomar en cuenta eso, ¿sí? Entonces, esta primera estructura, que es la base del cráneo, va a interactuar y está asociada a la clase 2 y a la clase 3. Bueno, eso es lo que quería compartir el día de hoy, ¿sí? Un poco sobre la base del cráneo, ¿sí? Vamos a hablar en otra sesión un poco más sobre la base del cráneo y el crecimiento de la maxila y el crecimiento de la mandíbula. Para terminar, mencionarles que la base del cráneo tiene un crecimiento y una osificación endocondral, ¿sí? Acá están la sincondrosis entre el hueso occipital y el efenoides, sería la sincondrosis efeno-occipital. Tenemos aquí otra sincondrosis en la que se menciona la unión del efenoides con el etmoides, la sincondrosis esfenoetmoidal, y la otra que es la sincondrosis frontoetmoidal. Esos son los huesos que forman parte de la base de cráneo, ¿sí? Ya mencionaremos otros huesos y otros crecimientos propios de la maxila y de la mandíbula.